cayó sobre la casa que era de zinc, o que es de zinc, un animal supremamente grande y empezó a arañar, se escuchaban las uñas arañando el techo de zinc. Quedó en embarazo de él solo porque ese bebé iba a ser un sacrificio en un ritual de brujería. Cuando me senté en la cama estaba una señora de una edad bastante adulta. No se me va a olvidar, de contextura delgada, de cabello corto, como de canas, sentada en la... Las brujas son estos extraños seres que aparentemente tienen capacidades mágicas, que pueden curar a una persona así esté a kilómetros de distancia, que según sus capacidades podrían derrocar a un mandatario y cambiar la estabilidad de un país entero. Pero quizás lo más complicado de asimilar es que con estos poderes podrían poner fin a la existencia de una persona en tan solo minutos. Para muchos esto es especulación, para otros la cruda realidad. ¿Quieres saber más? Acompáñame en este largo y oscuro viaje en Voces del Terror. Para abordar un tema tan complejo como lo es la brujería, decidí contar con el testimonio de algunas personas que conocen demasiado este tema. En primera instancia está el parcero Howard Gutiérrez, del canal Conexión Enigma. Por otro lado, la primera colaboración que hago con la gente de Nativos 1888. Y para finalizar, una suscriptora que decidió mantener su identidad oculta. El origen de la palabra bruja suele tener connotaciones similares. En inglés, witch, en italiano, strega, en alemán, hexe y en francés, sorcière. Esta última palabra, femenino de sorcier, deriva del latín vulgar sortiarius, que literalmente significa hablador de suertes o parlanchín de suertes. Y también viene del latín clásico sors o sortis. El primero señalaba un procedimiento de clarividencia y luego significa destino o suerte. Una bruja o un brujo es aquella persona que conoce de plantas, de medicina, de técnicas que se emplean para poder dominar a favor o en contra este tipo de energías, mal llamadas de pronto, sí, brujería. Hay brujería de mil colores, negra, verde, bueno. Las brujas a través de la historia siempre han existido y han sido parte clave de la tradición oral de los diferentes pueblos y naciones. Las brujas siempre están ahí presentes. Al comienzo eran unas mujeres que se dedicaban en una época donde reinaba el machismo, donde era un patriarcado, donde las mujeres no tenían voz, no tenían voto, no tenían nada, eran un objeto nada más del uso de los hombres. Habían seres, mujeres muy especialistas que amaban mucho la medicina tradicional y buscaban los remedios tradicionales en las hierbas. Entonces ellas hacían sus pócimas, sus pociones sin ningún tipo de maldad. Ahí nació como tal lo que llamaron las brujas. Por lo general las brujas estaban siempre acompañadas de seres misteriosos como eran los gatos. Por eso las tildaron de hechiceras y fueron condenadas muchas de ellas a morir en la horca. Lo que es la ignorancia del ser humano, porque debimos haberlas utilizado positivamente. De ahí entonces se creó las personas, las mujeres que manejaban eso, esa serie de rituales y de pócimas para ayudar a la salud, les tocó hacerlo en la clandestinidad y fueron perseguidas para destruirlas. También hubo hombres que con el tiempo, con el transcurrir del tiempo, lograron hacerse a esos rituales, a esos mitos. Son los hechiceros o brujos, pero como éramos una sociedad machista, no era tan mal visto. En eso lo que hacemos respecto a la brujería y a las brujas. Bueno, para mí una bruja es una persona mala, con malas intenciones, que tiene una energía negativa y que se maneja a través de instintos malos y de envidia. Tras conocer estos testimonios, es necesario identificar la gran conexión que tuvo la Iglesia con la brujería. El Maleus Maleficarum, o mejor conocido como el Martillo de las Brujas, es un tratado creado por Heinrich Kramer
y Jacobus Sprenger, dos monjes inquisidores, quienes en 1486, tras la bula del Papa Inocencio VIII, obtuvieron la potestad legal para eliminar a quienes fueran catalogadas como brujas. Según este manuscrito, se creía que las brujas podrían provocar grandes tempestades, esterilidad en los hombres, tenían el hábito de comer niños, y al que no mataban, lo ofrecían como sacrificio a los demonios. Incluso podían producir abortos y causar la muerte de los hombres embrujados con solo mirarlos. El término herejía jugó un papel muy importante en la llamada Casa de Brujas, que tuvo su máximo furor entre 1950 y 1960. Décadas en las que muchas personas fueron acusadas, torturadas y posteriormente asesinadas por supuestamente tener pactos con el diablo y obtener poderes para practicar rituales en su nombre. La brujería como tal lo manejamos en el mundo actual y lo que siempre se ha formado en el conocimiento permanente de todos los seres humanos es una serie de rituales que se realizan ya sea para bien o para mal, para afectar la psiquis, la mente y el cuerpo de las personas, de una manera positiva o de una manera negativa. Eso como tal es la brujería o hechicería. La brujería pues son las técnicas que utilizan para hacerle daño a otro ser humano a través de la magia negra y oscura. La brujería es un conjunto de prácticas que se utilizan para curar o para dañar la energía de alguien. Según el Maleus Maleficarum, practicar el maleficio o hacer daño mediante los recursos sobrenaturales, volar, acudir a reuniones de brujas, llamadas aquelarres, y contraer un pacto con el demonio suelen ser las principales características para que un individuo pueda ser catalogado como bruja o hechicero. Hay unos que obran a favor y otros en contra de las personas. Entonces, tenemos un caso muy concreto que nos pasó en un municipio de nuestro bello departamento norte de Santander, donde estamos haciendo una investigación, siendo por ahí más o menos las 11:30 de la noche, en un sector donde había mucha manifestación de entidades de este tipo. A eso de las 11:30 de la noche empezaron a sentirse alaridos, gritos extraños, aullido de perros y cantar de gallos. Hubo una manifestación muy fuerte, pero cuando llegamos al hotel, siendo las 2:30, 3 de la mañana, sentimos que sobre el techo de nuestra habitación cayó un cuerpo bastante grande, pesado y de forma humanoide. A lo que nosotros recurrimos y pensamos que podía ser uno de esos seres que estaba atrás de nosotros, como ha ocurrido muchas veces. Entonces nosotros le dijimos a esa persona, a esa entidad, venga mañana por sal. Quedó así la cuestión. Al otro día ya regresamos a nuestra ciudad de origen y salíamos del hotel a las 9:30 de la mañana. Se nos había olvidado el caso, el tema anterior, de la noche anterior. Cuando íbamos saliendo llegó una señora, una muchacha al hotel, nos detuvo y dijo que quería hablar con nosotros. Pero sí notamos que ella nos miraba mucho, nuestras protecciones, también nos miraba como con mucha rabia. Ya hablamos con ella una comunicación y le aceptamos y la invitamos a ingresar al hotel. Ya dentro del hotel ella presentó comportamientos muy extraños, agresividad, y entre ellos le dijimos que si quería, nosotros podemos hacerle una limpieza, dándole una toma para liberar lo que ella tenía porque estaba mal. Ella aceptó e inició una batalla espiritual desde esa hora casi hasta las 2:30 del día, donde no se grabó por respeto a la persona, pero sí vimos personalmente una mirada bastante maligna, una fuerza descomunal, porque éramos 4 hombres de contextura grande y no éramos capaces de dominarla. Hicimos rituales con fuego, con amoníaco, con oraciones, con una serie de cosas, agua bendita, y al darles a toma esa mujer se volvió loca. Y en las cosas que ella decía, tanto poseía, que ella era la bruja y que ella era la dueña de ese cuerpo en el que está ahorita. Fue una lucha, una batalla fuerte, y es una de las experiencias yo creo que hemos tenido más fuerte y que nos marcó en este trabajo de paranormal que venimos realizando. He tenido contacto con varias mujeres y hombres que practican la brujería en diferentes formas y son para mí
contactos muy importantes. Porque, porque esto muy pocas personas lo conocen o las conocen. Son, ¿cómo decirlo? Son grupos de jóvenes adolescentes o de personas ya muy mayores que se dedican cada quien en sus lugares específicos o en ciudades o en pueblos, etcétera, a practicar la brujería o el arte de la brujería o de la sanación. ¿Son brujas? Puedo decir que sí, porque estas personas así se denominan ellos mismos o ellas mismas. Lo curioso de estas personas es que ellas se dedican a recorrer el mundo en busca de algunos artículos importantes para ellas, para su organización, porque en cada país hay un grupo dedicado a lo que ellas hacen y después se reúnen. Entonces esos artículos tienen que ser importantes en temas energéticos e históricos para cada país y por eso los buscan. Y nada, pues realizan algunas prácticas que pueden tocarse entre lo real y lo irreal. Sin embargo, pues yo procuro tener buen contacto con este tipo de personas porque son quienes me ayudan a tener más contacto con otras personas que a su vez me van a contar más historias inexplicables que son fantásticas y, como muchos dicen, muy ficticias. Pero no gano yo nada cogiendo a estas personas, a estos grupos, y salir con el celular. Bueno, aquí estoy con el grupo de brujas, nombre tal, y ellas me van a hacer el recorrido por su... No, ese tipo de trabajo no se hace así, no soy un bloguero, por eso hablo muy generalizado el tema de estos grupos. Y también hay personas, brujos y brujas, que se pueden decir más pequeños o que trabajan individualmente en cada ciudad, en cada pueblo, que he conocido y de quienes me puedo fiar más que otros. Se dice que los rituales mágicos más conocidos como brujería tienen diversos efectos. Muchas personas hablan de magia negra, magia blanca o simplemente la intencionalidad de la bruja que lleva a cabo el ritual. Miles de testimonios se han suscitado, todo relacionado con estas prácticas en las que tras mezclar algunos elementos concretos y tras recitar ciertas palabras o simplemente pensar en lo que se desea, se puede obtener un beneficio. Decidí preguntarle a nuestros invitados una historia relacionada con brujería que ellos conocieran. Sus testimonios son simplemente escalofriantes. Recuerden, la validez de estas historias es dada por sus criterios y creencias. Recuerdo mucho la de un hombre al que su familia o su mamá específicamente no lo quería y lo concibió, se puede decir, o sea, se quedó en embarazo de él solo porque ese bebé iba a ser un sacrificio en un ritual de brujería. Era una señora que conocía mucho, bueno, era una joven, conocía mucho de este tema de la brujería y era muy fuerte, entre comillas, pero pues lo que ella quería era utilizar a su hijo para un ritual más grande, ¿no? Que le iba a traer más poder o más riquezas, etc. Él se crió con su abuela. Al inicio se crió con la mamá, pero después quedó en manos de la abuela porque pues la mamá no lo quería y no lo quiere. Y después, ya más grande, él tuvo que irse a vivir nuevamente con la mamá. Pero su vida entera fue un desastre porque la mamá de él le hacía mucha brujería en todo sentido. Él no podía prosperar en salud, en el amor, en sus negocios, en nada. Toda la vida fue como el muñeco de trapo que yo utilizo para hacer brujería, sabiendo que era el hijo. Pero bueno, eso es un enrollo, eso es un lío completo que lo pueden escuchar por allí creo que es en el episodio 2 de Historias de Brujería en Colombia, en mi canal, que me marcó mucho. A mí me marcan mucho las historias de brujería, sobre todo porque vienen de gente muy cercana, de la mujer, de la esposa, de la novia, del primo, del amigo, del colega, de gente que usted cree que no le va a hacer nada, y al final son esas personas quienes terminan por envidia muchas veces o por
o por pensar en el bien propio por encima de cualquier cosa. Quiero plata, quiero esto, quiero lo que esa persona ha logrado. Y en Colombia pues es así. A mí me pasó mucho con una pareja que tuve hace mucho tiempo y fue una situación complicada de ataque, de todo este tipo de brujería, aunque pues en realidad yo trataba de ser, ¿cómo decirlo?, de no creer tanto, pero aún así hice todo lo necesario para poder librarme de eso, fuera cierto o no, aunque mi cuerpo y mis dolencias y mis exámenes médicos me decían que sí, porque habían muchas cosas que no voy a venir a contar, pero las historias de brujería, al contarlas, son las que más daño me hacen al narrarlas y las que más me hacen estar alerta de las amistades que pueda tener, de los contactos que pueda llegar a hacer en este mundo, sea de universidad, sea laboral de mi carrera como periodista, o sea de colegas en YouTube, muchas cosas, o sea, 1000 cosas. Entonces es duro. Esa historia a grandes rasgos. Él ahora está viviendo en México y yo espero que ya le esté yendo mejor. Él buscó ayuda durante muchos años, lo robaron infinidad de brujos que no son brujos, que son charlatanes de garaje, de barrios. No digo que todos los de los barrios, pero sí hay una gran cantidad de estafadores, hasta que dio con una persona, si no estoy mal fue en un pueblo, ahorita no me acuerdo, que le ayudó y logró salir de eso. Y como les digo, ahora está en México. Yo tuve una experiencia extraña, paranormal, y estoy seguro que era un contacto con brujas hace muchos años, en mis épocas de juventud, cuando recorría las calles de mi pueblo natal, Buchalema, y tenía que hacer un recorrido desde el municipio, desde el casco urbano hasta mi casa de habitación, que es a 3 kilómetros. Es un recorrido que se hace por una vía alterna, para los que no conocen, en Buchalema, norte de Santander, de 3 kilómetros en completa oscuridad, y había un sitio muy, muy mágico que se llama La Escandalosa. Al salir yo del pueblo, donde hay una imagen que es el que recibe a los visitantes de nuestra patrona, la Virgen de la Cueva Santa, al voltear ya se acabó la luz de los reflectores. Cuando yo vi y sentí a mi lado caer algo así como un pavo, como una pava, una cosa inmensa. Llegó, pero ya no cayó en la carretera, sino cayó sobre la parte de afuera donde estaba el monte. E iba saltando a mi lado y iba chillando. Y salte, salte. Me acompañó hasta un sitio donde le decía que llama La Escandalosa, que es muy tenebroso. Se subió a un palo y abrió las alas. Yo le vi una cosa negra grande. En ese momento yo sentí que la cabeza se me puso inmensa. No podía caminar, no me rendía, todo se paralizó. Y recordé que mi abuela y mi abuelo decían que había que ser grosero y decirle muchas groserías a estos seres. Y lo hice así. Entonces el animal se tiró, pude seguir caminando, pero este animal me acompañó hasta la casa. Cuando mi hermana me abrió la puerta del cuarto, cayó sobre la casa, que era de zinc, o que es de zinc, un animal supremamente grande, y empezó a arañar. Se escuchaban las uñas arañando el techo de zinc. Esta es la experiencia. Yo creo que también ha sido fuerte y que me ha marcado porque tuve un contacto cercano con estos seres. Mi hermano tuvo una novia, la novia era como loca, le regaló una argolla y él empezó a tener pesadillas, no se podía quitar la argolla, tenía ataques de pánico en la noche, le tocaba dormir conmigo. Y una noche en Semana Santa yo salí como el Jueves Santo y llegué como a las 11. Y él no se había podido dormir hasta que yo llegué. Cuando yo llegué se le rompió la argolla en la mitad. Y pudimos como descansar, pero él tenía sueños terribles de accidentes, de muerte, y bueno, como que el refugio era esa mujer. Ya después nos dijeron que era un tema de brujería que le estaban haciendo. Y cuando eso pasó yo empecé como a abrir más puertas, a indagar más, a leer más, a buscar sobre el tema, y una noche vi salir 3 brujas de la ventana de mi casa. 3 mujeres muy horribles sacudiéndose la cola. Muy feo, una experiencia muy fea, además muy, muy espeluznante, muy asustadora. Fue muy difícil superar eso, porque ahí ya no era mi hermano al que le daba miedo dormir solo, sino a mí.
La Casa de Nariño es considerada una de las infraestructuras más importantes de la nación colombiana. En este lugar cada 4 años se posesiona el presidente electo. Pero este lugar tiene una extraña relación con la brujería. En el año de 1994 fue electo el presidente Ernesto Samper. La disyuntiva o el problema que hubo en ese momento fue que aparentemente su mandato estuvo manchado por la brujería. Esto según declaraciones de su esposa. Según sus declaraciones, alguien encontró bolsas. Estas bolsas tenían una forma particular. Era una mariposa. Y dentro de ellas contenían dientes, cabello, tierra, $1 partido en la mitad y medallas de San Benito al revés. Al darse cuenta de la aparición de estos objetos, el presidente y su esposa le pidieron el favor al capellán Guillermo Melguizo que hiciera una oración de exorcismo, a lo cual el sacerdote accedió. Estos elementos fueron encontrados por una bruja pereirana, quien tras visitar Bogotá un fin de semana, tuvo el dudoso honor de encontrar estas bolsas. Dichos elementos estaban en la antesala, en el despacho principal y en la mesa de la secretaria, quien fue acusada de haberlos traído. Tras esto, la secretaria fue despedida de su cargo. Posteriormente, se conoció de su amistad con Elizabeth Montoya de Charria, una millonaria que había prometido entregar pruebas de la financiación de la campaña de Samper y sus nexos con el narcotráfico. Cabe resaltar que Montoya, mejor conocida como la Mona Retrachera, fue encontrada muerta en una habitación de Bogotá en el año de 1995. Su esposo, Jesús Charria, posteriormente fue capturado por enriquecimiento ilícito, a la vez de ser líder de una religión afrocubana. Uno de los datos curiosos de este caso es que según la bruja pereirana, el peor maleficio que se le ha hecho a Samper estaba en un reloj de pulso. Lo más curioso de esto fue que después de su mandato, cuando Samper se había radicado en España, llevó su reloj para un cambio de pila. El relojero le mostró unas extrañas inscripciones que estaban en una pequeña lámina. Al parecer, esto es lo que le había dicho la bruja. Pastrana, quien asumió el cargo después del gobierno de Samper, nunca dio declaraciones acerca de lo que había dicho la ex primera dama. Pero hay algo muy cierto, y es que en el momento en que inició su mandato, se hicieron costosas remodelaciones. Puede que esto sea para esconder cualquier rasgo de brujería. Tras este relato, ser documentado por la revista Semana y posteriormente profundizado por Esteban Cruz en su libro El libro negro de la brujería en Colombia, les dejo una pequeña pregunta. ¿Creen ustedes que la política y la brujería puedan estar relacionados? Déjenme su respuesta en la caja de comentarios. Uno de los dichos más populares en Colombia es: yo no creo en brujas, pero de que las hay, las hay. Finalmente, quiero agradecerle al señor Howard Gutiérrez e invitarlos a su canal Conexión Enigma, el verdadero ítem en cuanto al misterio nacional. También quiero invitarlos a que visiten el canal de Nativos 1888. Tienen muy buenas investigaciones. Y finalmente, agradecerle a la suscriptora anónima que me mandó estas historias. No siendo más, me despido. Recuerden suscribirse a este canal si les gusta este contenido. Mi nombre es Lennon Soler y esto es Voces del Terror.